ahí está la declaración del año 2018 de quien no hizo caso de la orden que él entregó su superior, su jefa, la presidenta Bachelet en aquel entonces. Bori, ¿qué te parece las explicaciones que da en su momento Jaime Campo? ¿Y qué te parece el timing, el momento en el que la presidenta Bachelet emite esta orden, que es prácticamente el penúltimo día de su gobierno? Claro, bueno, la verdad es que eso lo saben solamente ellos dos, o su círculo más cercano en el momento en que se dio esa orden. Creo que era algo necesario, algo que las agrupaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos venían solicitando durante todo el periodo no sé si todo el periodo, pero mucho tiempo. Yo participé en varias marchas que las familias hacían todos los viernes alrededor del bandejón central, ahí donde está la bandera, exigiendo el cierre de Punta Peuco. Esto ahora, esto además lo corrobora Francisco Vidal, ¿cierto? Que fue parte del gobierno. Y él dice, bueno, el error fue esperar el penúltimo día. Ahí está, justamente en pantalla. Esto lo dice hoy día Francisco Vidal, ¿cierto? Que fue vocero de la presidenta Bachelet. Dice, déjame hacer una autocrítica. Si la presidenta tenía tomada esa decisión, creo que el error fue haber esperado al penúltimo día. Porque eso le permitió a Jaime Campos la argumentación jurídica, porque él no firmó el cierre. Entonces, esto pasó efectivamente en las últimas horas del gobierno. Claro. Como te decía, los familiares venían pidiendo hace mucho tiempo eso, y tal vez el error fue haberlo hecho a última hora, lo que hizo de que pudiera deliberar el exministro, que no tenía tampoco esa atribución de deliberar, era la orden de la presidenta, y lo hizo, y como venía el cambio de mando, bueno, no se alcanzó a concretar, pero la intención creo que igual era importante. Cristóbal, ¿qué te parece esta situación que se da en el último día del gobierno de la presidenta Bachelet? Sí, muchas veces los presidentes, sobre todo cuando pierden la reelección y es un candidato del otro sector político el que va a asumir, intentan los últimos días hacer cambios drásticos, dar señales políticas, muchas veces simbólicas. Si esto estaba dentro de las intenciones del gobierno de la nueva mayoría y dentro de lo que la presidenta Michelle Bachelet realmente quería hacer, no hubiese esperado a último momento para hacerlo. Si hubiese sido realmente una prioridad, hubiese avanzado en ello durante el transcurso del gobierno. Lo que quiso hacer acá fue dar una señal política a pocas horas de salir del gobierno. Cuando las cosas se hacen apurado, a la rápida, generalmente salen mal. Kiara, ¿cómo calificas la actitud de la presidenta Bachelet de hacerlo en el último minuto, de hacerlo a última hora? Mira. ¿Por qué? Si la decisión estaba tomada, si tenía la convicción de hacerlo y emite la orden a último minuto, ¿por qué? Y también el juego de cómo se van delegando las responsabilidades hacia los ministros. Yo pensaba, mientras veía el video de la entrevista, en la ex ministra Ríos y los indultos. Entonces el presidente Boric delegó la responsabilidad en ella al punto de que la sacaron del gobierno con tal de concretar los indultos a las personas que habían cometido delito en el estallido delictual, no le voy a decir de estallido social. Entonces también hay tal como decían aquí del oficialismo, el hecho de saber separar lo que es del video del exministro, lo que es comunicacional de lo que es real. ¿Cierto? Porque se podría haber concretado antes en caso de que efectivamente haya querido ser una acción y no solo un discurso. A mí me cuesta entender por qué el timing. ¿Fue una cosa comunicacional, como decía Jaime Campos, el exministro? ¿O pensó que de verdad se podía hacer a última hora la presidenta? No sé. ¿Por qué crees tú que suceden así las cosas? No lo tengo Marco? claro, pero aquí siempre ha habido mucho impedimento a que se avance en medidas de justicia, sobre todo con respecto a los derechos humanos. Y sin duda que cerrar Punta Peuco hasta el día de hoy ha sido difícil. Ha sido difícil por oposición de la derecha. Y yo creería que Republicanos no quiere cerrar Punta Peuco y ahora, a propósito que estamos en los 50 años del golpe militar, es muy necesario cerrar Punta Peuco. Nadie puede tener una situación de privilegio con respecto a su situación penal y carcelaria. Y yo le diría que esto lo conectaría con el debate constitucional porque el Partido Republicano, sus consejeros, presentaron una enmienda para poder a propósito de la edad, que estas personas quedaran liberadas. Y esta no es una intención con propósito de la edad, porque la mayoría de las personas que están presas sobre 75 años, que creo que es la edad, son, y la mayoría birmante, debe ser un 50, un 60%, no recuerdo ahora la cifra, la puedo buscar, son las personas que están detenidas por violación a los derechos humanos durante la dictadura. Enmienda que hasta la propia Corte Suprema criticó. Sí, no, es que es demasiado... Hoy día ustedes son gobierno. ¿Podrían cerrar Punta Peuco? Podemos cerrar Punta Peuco, yo creo que hay que cerrarlo. Hay que cerrar Punta Peuco. Hay que cerrar Punta Peuco. ¿Es algo que el presidente Boric debiese sacar adelante?
Sí. De hecho, hay un... Se le empantanaría la discusión política, ¿no? La discusión que está tratando de Hay un sacar la pro- hay un- reforma. hay un pro- Ahí sí que queda las cosas, ¿no? Hay un proyecto de ley que está solicitando que se use Punta Peuco para madres con embarazadas o con niños pequeños y sacar ahí a los genocidas a cárceles común y corriente como cualquier mortal que comete delitos, y más si son delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, creo que sería una buena señal en relación a la justicia, como decía Marco, en estos 50 años. ¿A qué apunta, No diputada, hay- perdón? ¿A qué apunta esta...? Kiara está bien, si me ¿Está llamo bien? Kiara. Sí, pero es que usted tiene una autoridad, yo la estoy entrevistando, como... No puse tan patudo. ¿A qué apunta esta enmienda que el Partido Republicano quiere sacar adelante respecto de personas mayores de 75 años que sean liberadas? Y ahí se verían beneficiados justamente muchísimas personas que están en Punta Peuco. Es una enmienda general, no es enfocada solo a un grupo de personas. Tengo que hacer la salvedad que en Chile no hay ninguna persona detenida por delitos de lesa humanidad, por si acaso. Pero volviendo al tema, el hecho es un tema de humanidad, de que si una persona está a punto de morirse, que se muera en la casa. Y ojo que esto no es libertad, es arresto domiciliario. Es que terminan de pagar la condena en la casa para que se mueran con su familia y no encerrados en una cárcel, entendiendo también el costo que eso significa. Entonces yo creo que es una... Y ojo que pusimos, yo no soy consejera, pero naturalmente estoy muy orgullosa del trabajo de los consejeros. Se puso el detalle de siempre y cuando no sea un peligro para la sociedad, porque ahí hay algunos que dicen, ya hay el de alto hospicio, por ejemplo. Claro, no, yo creo que hay que hacer la distinción de personas que si están con enfermedades terminales, que no son un peligro para la sociedad, que puedan terminar muriéndose en sus casas por un tema de humanidad. Usted dice que en Chile no tenemos presos por genocidio, ¿cierto? por delito de lesa humanidad. De lesa humanidad ninguno. No sé, si Pero- Miguel Krasnov, que tiene casi 1000 años de condena, Sí. no Pero- se le asemeja a aquello. Sí, no, pero yo digo- Internacionalmente, esos crímenes son considerados de lesa humanidad. O sea, en cualquier país que uno pregunte si esos son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a convenciones internacionales, son crímenes de lesa humanidad, como lo fueron los del Holocausto, claro. Pero O sea, vámonos a lo tienen 500 oficial. años de prisión, o sea... Pero oficialmente no hay ninguno que haya sido condenado por delitos de lesa humanidad. Eso saque- es algo objetivo. Saquémosle el nombre. Entonces, saquémosle el nombre. Fuera de lo técnico, aquí hay personas que torturaron, violaron, secuestraron. Y esas están detenidas por no sé cuánta cantidad de años. Claro. Ahora, Yo quiero... debiésemos cerrar el Punta Peuco. El equipo, el presidente Comunes me dice que sí. Estoy seguro que si pregunto Seguro. al diputado Barrera me dice lo mismo. ¿El Partido Republicano piensa que es viable que se debiese hacer un cierre de Punta Peuco? En la línea, por ejemplo, de lo que presentamos, de que las personas puedan morirse en su casa con arresto domiciliario, de todas maneras, a mí me llama la atención... Mandémoslo a la casa de y ahí lo los- cerramos. ¿Eso? O sea, es que, aparte de que es un costo tremendo también tenerlos ahí. Y no solamente ahí, hay en otros recintos penitenciarios también. Hay mujeres en San Joaquín, hay más personas en otros centros penitenciarios. Pero yo quiero ir más allá a lo que pasa hoy día. El gobierno lo único que hace es hablar de los 50 años, busca todo tipo de homenaje a Salvador Allende, aunque no sé si se fijaron, creo que hay que tener atención a los pequeños detalles, que el presidente cuando hizo el cambio de gabinete no se puso los lentes, parece que ya no se quiere parecer tanto a su ídolo Salvador Allende. Ah, No sé si se fijaron de ese pequeño... ¿alguien se había fijado? ¿Es verdad? ¿No se había fijado? ¿Es verdad? No, ¿Qué pero- observadora? Es un detalle que yo ¿Estará creo usando que lente de contacto? comunica Puede ser. algo. Yo creo que estaba comunicando algo indirectamente. Pero bueno, más allá de eso... Se ríe el tema- diputado Barrera. Tuya. Yo El- creo que eso es una interpretación No sé si tuya. quería comunicar algo o no. Todo comunica sí, es verdad. No sé si es intencional o no, pero... El No tema- sé si que ella estaba parado significa algo más. Claro, también, no sé. Cuando lo veamos con corbata, ahí ya nos preocupamos. Claro. Ahí ya, Claro. ahí ya es otra persona. Ahora, a propósito Oye, del 11, pero- usted habla del 11, ¿cómo debiésemos conmemorar el 11 de septiembre del 2023 a los 50 años? Habían anunciado más de 1.000 millones de pesos para la conmemoración de los 50 años. Iba a ser la fiesta más cara de la historia de Chile. Al parecer, el factor Grau de las fiestas caras permeó al presidente y al resto del gobierno. Después dijeron que la conmemoración del 9 ya la iban a cancelar, la del 11 se mantenía. Mira, yo creo que con la situación en la que estamos, hay que dejar un poco de lado la agenda ideológica y preocuparse de las urgencias sociales.
De hecho, en el cambio de gabinete, que se supone que era eso, un cambio que es corregir el paso, ni una sola palabra sobre los indicios de corrupción tremendos de las fundaciones pro Boric. Entonces yo creo que falta un mea culpa ahí y falta realmente el espacio de volver a unirnos como chilenos y mirar hacia el futuro juntos, que yo creo que lo que están haciendo los consejeros en el Consejo Constitucional es eso, es poder trabajar para el futuro de Chile, para todos los chilenos. Cristóbal, me quedé corto con los casi 1000 años de Miguel Krasnov. Son 1007 años, una persona que hoy tiene 77 años, que está ahí en detenido, por delitos reiterados de secuestro calificado, entre otras tantas atrocidades que cometió Krasnov Marchenko. Y esa fue la justicia chilena la que lo pone tras la reja. ¿Ustedes están por liberar bajo esta enmienda a No, en ningún personas caso. como Miguel Krasnov? La intención jurídica que tiene esta enmienda, como las casi 400 que se presentaron por los consejeros del Partido Republicano, no buscan en ninguna circunstancia que no se haga justicia. De hecho, de quienes estamos presentes acá, los únicos que han buscado que no se hagan justicia fueron los que se pusieron detrás de indultos de personas que estaban condenadas por hechos que personas que aún podemos ver en las calles tuvieron que sufrir. Es otra forma de cumplir la pena, y esa forma de cumplir la pena, independiente de quién haya cometido el delito, obedece a principios de humanidad. Que nadie tenga que morir en una cárcel. ¿Y por qué hoy día eso también es tan importante y es relevante, sobre todo para efectos de la discusión del cierre de Pentapeuco? Es porque hoy día nosotros tenemos en Chile una crisis carcelaria terrible. Hay hacinamiento en cada uno de los centros penitenciarios de nuestro país. Entonces, cualquier solución que se aborde respecto a este tema tiene que tener eso en consideración. ¿Pero cuál es el porcentaje de población penal mayor de centro 75 años? ¿Cómo? ¿Cuál es el porcentaje de población penal mayor de 75 años en Chile? No, yo no tengo, Es- no o sea, tengo la muy cifra bajo, exacta, es pero bajísimo, Muy obedece. bajo. Hay más gente inocente en las cárceles que gente mayor de 75 años. Claro, pero el principio no va a reducir el número de personas que están en las cárceles a propósito de esta enmienda, sino que el principio obedece a que no es que no se termine con la pena y no se haga justicia, sino que se conmute la forma en cómo ésta se está cumpliendo. Esto no significa que la persona vaya a salir al día siguiente a la calle y pueda hacer lo que quiera. Todo lo contrario, eso sería un indulto, que fue lo que hizo el presidente Boric. Lo que se hace acá es buscar una forma distinta en pro de que la persona es digna hasta el momento en que se muere. Marco. Con- Perdón, diputada. Marco. Sí, no, solo dije esto a propósito de una exageración que estoy haciendo a propósito de la enmienda presentada. O sea, como hay un estudio que salió hace poco a propósito de la gente que es llevada a la cárcel y después se comprueba que Se comprueba que son inocentes o son claro, inocentes. sí. Pues es una exageración, porque a propósito de la población carcelaria y las excusas que están dando recién sobre la enmienda, es que no hay excusa a propósito de esto. O sea, como hay otras formas de corregir el hacinamiento que hay carcelario, no hay excusa para esta enmienda. No hay ninguna excusa. No hay excusa. Y yo quiero saber si en verdad quieren, o sea, que lo digan sinceramente, si es que quieren liberar a las personas que vayan a la casa y que intenten darnos como pena sobre la situación que están viviendo estas personas cuando no tuvieron ninguna pena sobre los hechos que hicieron, porque no son blancas palomas, o sea, no cometieron ni siquiera delitos comunes, son delitos brutales. O sea, es cosa de revisar nuestra historia, y no me gustaría entrar en detalle aquí porque significaría también hablar nuevamente sobre hechos que ya todos sabemos. O sea, la crueldad que hubo en la dictadura ejercida por estas personas, creo que no merece más que nada justicia y no revictimización a las personas, a los familiares todavía, que tuvieron personas que murieron, que fueron torturadas, y sobre todo a aquellos que todavía no encuentran justicia y todavía no encuentran a sus familiares que están desaparecidos. Los desaparecidos, sí. Diputada. Oye, qué bueno que fue una exageración. Yo ya me estaba preocupando porque con el sistema garantista que tenemos, decir que hay muchas personas inocentes en las cárceles, yo me preocuparía. De hecho, mira, yo estuve, cuando tú me hablabas del tema del hacinamiento en las cárceles, la situación laboral de los gendarmes también. Yo hace poco estuve en la cárcel de Quillota. Hay muchos que están con licencia, principalmente psiquiátricas, los mismos gendarmes. Vemos los turnos de 4x4, 40 y tantos días llevan los cabros en las garitas cuidando. Es una locura. Entonces, realmente yo creo que estamos Estoy de en acuerdo con un mejorar la déficit ahí. situación. Y hay otro tema también, hablando de la inocencia de las personas que están cumpliendo condenas generales. Yo estuve revisando un libro del Mineduc hace algún tiempo, enfocado en jóvenes entre séptimo básico y segundo medio. ¿Ya? Hablaba de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Y en el listado incluía a las personas privadas de libertad. Entonces, victimizar a las personas que han cometido delito y que le han hecho
daño a otras personas, la verdad es que yo creo que hay que tener cuidado con eso. Por eso como que salté un poquito cuando lo dijiste, pero qué bueno que lo aclaraste rápidamente. Diputado, me está pidiendo la palabra, tengo un Sí. contacto, pero quiero escuchar igual, alcanzamos. Sí. Muy cortito, por favor. Bueno, primero que nada, que el presupuesto del cual se ha hablado para conmemorar los 50 años no es para una fiesta. No es para una fiesta. Primero que nada, aquí no hay nada que celebrar. Aquí hay que conmemorar el quiebre de la democracia. Por otro lado, es importante que la diputada reconozca de que no se puede victimizar a los que están presos, porque justamente los que están presos por delitos de lesa humanidad, como los cataloga todo el mundo, debieran estar ahí, debieran seguir para cumplir su condena. Ahora, si es que hay alguien que se va a morir y hablan de que debiera morir con dignidad y tal vez en su casa, bueno, existen herramientas legales para solicitar ese indulto cuando la persona está en esas condiciones. Por lo tanto, creo de que lo más justo es que ellos vayan a cárceles común y corriente como cualquier otro delincuente, a pesar de que los delitos que han cometido ellos Colina 1. son incomparables con cualquier otro que esté en Colina 1, que esté en cualquier cárcel, y que esa cárcel que tiene privilegios, que tiene mejores condiciones, pueda ser ocupada, por ejemplo, para mujeres que han cometido delitos, pero que están embarazadas o que tienen hijos pequeños, que tienen que estar ahí encarcelados en los primeros meses. Creo que sería importante darle ese uso y creo que descongestionaríamos un poco las cárceles trasladando a estas personas a ese lugar.